Bien, en los últimos tiempos está de moda el Face App o el TikTok. No sé si tú te has animado. No, yo veo nada más los resultados de lo que publican. Pero, por ejemplo, en FaceApp yo estaba escuchando que hay problemas porque como que pueden utilizar tu información personal. Exactamente, porque ¿no? te registras, ¿no? Claro, te registras vía una red social también, pero también un conocido buscador en Google, ellos conocen toda tu información, ¿no? Porque estás registrado en Facebook, en Gmail y tienen todo, o sea, qué buscas, no buscas. O sea, yo creo que te tienen ya escaneado. ¿Ya? Totalmente, porque, o sea, hay muchas personas que por acceder a una página, claro, comparten la información que ya tienen en las redes sociales, te dan la opción de compartir por tu correo o por tu Facebook, por ejemplo. Claro. Si optas por el Facebook, acceden a toda esa información, ¿no? Claro. Puede ser un peligro. Hay que ser conscientes de eso, hay un ¿no? riesgo, pero sobre todo estas aplicaciones que se han vuelto muy virales, ¿no? El TikTok, el FaceApp, he visto últimamente el FaceApp de te conviertes en mujer. Así he visto. He visto presidentes, a Vladimir Putin, que te estaba contando que habían hecho una versión femenina, y también de Donald Trump, pero que al final acceden en tu teléfono, bajas la aplicación y tienen acceso a todo lo que está en tu teléfono. Absolutamente a todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de utilizar estas aplicaciones? ¿Son beneficiosas o no? Para eso tenemos a nuestro siguiente invitado, quien es Julio César Mateus, experto en educación mediática de la Fundación Telefónica. Buenos días, Julio César. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, hablemos de esas aplicaciones, ¿no? Si realmente les estamos entregando toda nuestra vida y ellas pueden resultar peligroso para nosotros. Toda aplicación entraña un riesgo porque las aplicaciones pertenecen a empresas, la mayoría de las cuales tienen fines comerciales. Entonces, esta idea a veces de que las aplicaciones son gratuitas, claro, puede que no genere un costo monetario a la hora de instalarlas, pero evidentemente se están cobrando de otra forma. Y como ustedes bien dicen, se cobran en este caso con información y con datos sensibles de los usuarios. Porque todo está ligado, digamos, a la data que maneja el usuario, ¿no? Como comentaba Paola, si yo me lo descargo de mi celular, acceden automáticamente a toda la información. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Muchos pueden decir, bueno, pues soy uno más dentro de millones de personas, pero ¿cuál es el riesgo de yo acceder y de brindar mi información finalmente? Bueno, hay dos usos más o menos corrientes. El más clásico y conocido creo que es el fin comercial, ¿no? Que finalmente nuestros datos sirven a bases de datos que son vendidas para vendernos publicidad. Entonces, claro, cuando de pronto estamos haciendo una búsqueda en Google sobre algo que queremos, un producto que se nos ha ocurrido, un viaje que queremos hacer, y de pronto vemos que estamos bombardeados por información de productos que habíamos estado buscando antes, y uno dice, qué raro, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Y claro, el problema está en cómo funcionan los medios de comunicación. Por eso que el concepto de educación mediática es bien importante, porque propone el desarrollo de capacidades para entender, capacidades críticas para entender cómo funcionan estos medios, que finalmente son cajas negras. Claro. Cuando nosotros desarrollamos, bajamos una aplicación, por ejemplo, el tema está en las letras chicas. Ayer leía una noticia en el diario El País que habían hecho un cálculo de que leer los términos y aplicaciones de todas las aplicaciones que usamos, desde YouTube, Zoom, Facebook, etcétera, tomaría más o menos unas 250 horas leer todas. Entonces, claro, nadie se da el trabajo de leer los términos y condiciones. Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar nosotros como profesores, como padres y madres, ¿no? Claro, y además sobre todas esas aplicaciones, yo había escuchado que había problemas con algunas de estas, por ejemplo, estas aulas virtuales, estos chats, como el Zoom, por ejemplo, ¿no? Que había aprovechado durante una clase, ingresó una persona que no era del grupo y compartió algo que no debía, ¿no? Ese era, de repente, hay ese riesgo, ¿no? Sí, y otro de los riesgos, aparte del riesgo comercial, de que nuestra data se convierta en un elemento publicitario, está también un riesgo quizá más complejo, que es el del control, ¿no? Muchos gobiernos están digitalizando sus sistemas de control para fines de espionaje y de control de los propios ciudadanos, ¿no? Dice que en China existen más o menos una cámara por cada 10 habitantes, cámaras que, por ejemplo, pueden hacer reconocimiento facial. Claro. Entonces, lo que hacen estas aplicaciones tipo FaceApp o cualquier aplicación audiovisual
finalmente es entrenar a estos robots, estos algoritmos, para poder entender y comprender mejor nuestras caras. Ya está pasando en el Perú que se utilizan aplicaciones que, por ejemplo, te dicen cuál es la temperatura corporal de las personas. Claro. Simplemente un tema de... Y entonces, esa data, claro, tiene fines positivos, por lo que estamos comentando, pero también puede tener fines negativos de control. Entonces, ahí hay que ser muy conscientes de los riesgos que eso conlleva. Ahora, y tener en cuenta que en estos tiempos en los cuales la mayoría de familias han estado guardando cuarentena, confinados con mayor tiempo en sus casas, tal vez han utilizado más frecuentemente estas aplicaciones, ¿no? Claro. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tienen ustedes algún porcentaje de cuánto más utilizado este tipo de aplicaciones? Bueno, estiman que se está duplicando. O sea, si antes hablábamos de un promedio en el caso de los niños y adolescentes, entre 2 y 3 horas al día, ahora podríamos estar hablando con mucha tranquilidad de 5 o 6 horas. O sea, si todo ocurre por el teletrabajo, se ha virtualizado la mayoría de actividades, dependemos de la tecnología, entonces el uso que damos de ella es mucho más intensivo. De manera que estamos subordinados, sobre todo porque no la comprendemos, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo mayor. Mientras menos comprendemos cómo funcionan los medios de comunicación y las tecnologías, más vulnerables a ellas somos. En el tema de educación mediática, de los cuales eres experto, sobre todo que está, ya lo hablamos al principio del programa, el aumento de las horas de los chicos frente a la computadora por razones de las clases virtuales, ¿no? Que hemos pasado de repente de pocas horas a triplicarlas prácticamente, ¿no? El chico tiene que hacer tareas, tiene que estudiar y prácticamente está casi todo el día pegado a la pantalla. Sí. No solo el tiempo sincrónico que llevan las clases, sino luego cuando tiene que reunirse con sus compañeros y compañeras para hacer trabajos en equipo, o las asesorías, o la búsqueda de información. Entonces estamos casi la mitad de nuestro tiempo frente a pantallas. Por eso la educación mediática, que en sencillo es el desarrollo de capacidades críticas para interactuar con los medios de comunicación. Eso es lo que se busca en la educación mediática, es decir, que el medio de comunicación y la tecnología no sean solo un soporte o un apoyo del profesor o en general, sino que sean un centro de reflexión, un objeto de estudio. Sí, aprender sobre los medios y no solo aprender con los medios. Claro. Exactamente, es un punto interesante la educación mediática, ¿no? Que es necesario ahondar y practicarlo masivamente. Ahora, en palabras sencillas, ¿cuáles son las recomendaciones fijas que tú harías para las personas que en general tienen acceso a un celular y a las aplicaciones antes de bajarse una? ¿Qué deberían tomar en cuenta sí o sí? Porque no es simplemente ver, me gustó esta aplicación o me la compartió un amigo y me la bajo automáticamente, ¿no? Hay una serie de información que aparece en cada aplicación. ¿Qué debería tomar en cuenta el usuario? Sí, sobre todo qué tipo de información nos están pidiendo, ¿no? Tú bien señalabas que al inicio cuando nos logueamos o cuando creamos una cuenta utilizando otro tipo de medios sociales como Facebook o como Twitter, ya están jalando y están relacionando, digamos, todo este ecosistema de aplicaciones que utilizamos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ¿qué pasa con mi imagen? TikTok, por ejemplo, de la que han hablado hace un momento, lo que dicen las letras chiquitas que nadie lee, los términos y condiciones, es que finalmente son los dueños eternos de la imagen que nosotros subimos. Entonces, que no nos asombre de aquí a un tiempo que aparezcamos en una publicidad nosotros mismos, vendiéndonos a nosotros mismos algún tipo de producto. Eso es totalmente posible, porque ya estamos cediendo el uso de nuestra imagen. Entonces, de lo que se trata es de empezar a tomar mucho más conciencia sobre los riesgos, pero no por una actitud punitiva, de prohibir o de sancionar, porque en realidad convivimos con tecnologías, o sea, no podemos despegarnos de ellas. Simplemente hay que estar mucho más claros sobre cuáles son las posibilidades educativas que estas también tienen. No, claro, además sobre todo hay que ser responsables de lo que subimos a la red, ¿no? Las fotografías, a veces por poder llenar, pues, que es tu Instagram lleno de fotos bonitas, pero sucede eso, ¿no? Sí. Al final la subes tú mismo. Sí, ¿no? O sea, el responsable en realidad finalmente es uno. Recordar que somos productores de contenidos nosotros, o sea, antes hablábamos y responsabilizábamos a los medios de comunicación porque solo nosotros éramos consumidores pasivos. Hoy día somos prosumidores porque producimos todo el tiempo contenidos y por lo tanto también tenemos que estar subordinados a las normativas y a las leyes, ¿no? Difamamos con mucha facilidad, creemos que simplemente compartiendo una noticia falsa, una información, no estamos haciendo nada. No, tenemos una responsabilidad social.
Entonces hay que empezar a desarrollar con criterios críticos y un poco de eso trata el curso que estamos ofreciendo de Fundación Telefónica dirigido a todos los profesores y profesoras del país. Es un curso gratuito que tiene 4 módulos, empieza en julio y termina en noviembre. Yo estoy a cargo precisamente del primer módulo que lleva por título Educación Mediática. Entonces ahí vamos a desarrollar sobre estas reflexiones sobre estos temas que estamos conversando. ¿Cómo se puede acceder a estos cursos, Julio César? Mira, entrando a la página web de Fundación Telefónica, que es Educarred, si buscan Educarred, lo primero que les va a salir es la página, hay una opción de capacitaciones virtuales y cursos, llenan el formulario y se pueden inscribir. Hay al final una constancia de 10 horas cronológicas por cada uno de los módulos, de los 4 módulos que están incorporados en Semana Fundación Telefónica, que es el marco, digamos, que acoge estas capacitaciones. Correcto, ya está en pantalla el enlace educarred.fundaciontelefónica.com.pe. Yo creo una muy buena oportunidad para ahondar en este tema tan interesante. Muchas gracias por estar en el programa. Muy bien, interesante el tema, Por educación supuesto. mediática, a leer la letra chiquita. Y ten cuidado con lo que subes. Por favor. Cuidado. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar nada menos con Da Pandemia Van. Vamos a contarles de quiénes se trata. Regresamos.